Saludos, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Hoy exploraremos una pregunta que habita en el corazón de muchos creyentes. ¿Cómo discernimos la voluntad perfecta de Dios? Oramos por direcciones claras, buscamos señales, queremos estar seguros de que estamos caminando en el plan de Dios, pero a veces sentimos que estamos en la niebla. ¿Tiene Dios un plan específico para cada detalle de nuestra vida? ¿O nos deja tomar nuestras propias decisiones mientras nos guía sutilmente? Hoy vamos a ver 10 claves para buscar y comprender la perfecta voluntad de Dios. Pero sobre todo, suscríbete para seguir creciendo en la fe y profundizando tu relación con el Señor. Dios te ama y quiere guiarte. Primero, Dios revela su voluntad a través de su palabra, una lámpara que ilumina un camino oscuro, una luz que rompe la espesura de la noche. Esto es lo que es la palabra de Dios para aquellos que se adhieren a ella. Sin embargo, ¿cuántos caminan en la oscuridad, tropezando con las mismas piedras, buscando respuestas en otra parte cuando Dios ya ha hablado? En la búsqueda de la voluntad de Dios, el primer paso comienza con una mirada honesta. ¿Qué significa realmente la Biblia en nuestras vidas? ¿Es una mera colección de historias antiguas, una tradición religiosa, o la misma voz del Creador que guía nuestros pasos? Muchos buscan señales, un sueño impactante, una profecía precisa, un acontecimiento extraordinario. Esperamos que el cielo se abra, que Dios hable con absoluta claridad, como un trueno celestial que rompe el silencio. Y, sin embargo, su mensaje está ahí, escrito en blanco y negro, esperando ser descubierto, meditado y vivido. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cada verso contiene un poder insospechado, una palabra que no solo nos informa, sino que nos transforma, que escudriña lo más profundo de nuestro ser, expone nuestras verdaderas intenciones, nos empuja a alinearnos con Dios. Pero para eso, es necesario leer con un corazón dispuesto a obedecer. ¿Por qué tantos corazones permanecen sordos a la palabra de Dios? Una mirada superficial. Algunas personas abren la Biblia como un libro de citas inspiradoras, buscando solo aliento, sin encontrar ningún desafío, pero la palabra no se limita a palabras dulces. Corrige, disciplina, purifica. Un corazón que se niega a dejarse moldear por ella nunca podrá comprender plenamente la voluntad divina. Santiago 1:23-24. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor, este es semejante al hombre que mira en un espejo su rostro natural, el cual, después de mirarse, se va y luego olvida cómo era. Falta de regularidad. El mundo ofrece multitud de distracciones. Pantallas, notificaciones, obligaciones diarias llenan nuestra mente hasta el punto de que la Biblia se convierte en un último recurso, un objeto que consultamos, solo en caso de crisis. ¿Cómo podremos entonces escuchar la voz de Dios si no nos exponemos a su palabra cada día? Miedo al cambio. La verdad divina es abrumadora. Viene a confrontar nuestras elecciones, a poner de relieve nuestros compromisos, a llamarnos a un nivel superior de consagración. Algunas personas prefieren evitar abrir la Biblia, porque saben que en ella Dios les hablará y tendrán que responder. ¿Cómo nos revela la Biblia la voluntad de Dios? 2 Timoteo 3:16-17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ella enseña. Ella da la sabiduría divina necesaria para discernir las elecciones correctas, los principios del reino de Dios, la manera en que Él actúa. Convence, confronta nuestro razonamiento, rompe nuestras falsas creencias, nos alinea con la verdad. Ella corrige, ella endereza nuestros pasos, nos muestra los errores que debemos evitar, nos devuelve al buen camino. Ella instruye en justicia. Ella forma nuestro carácter para que caminemos en integridad y obediencia. Si buscas entender la voluntad perfecta de Dios para tu vida, comienza por abrir su palabra con un corazón sincero y receptivo. Cada página contiene una dirección, una iluminación divina,
una respuesta que quizás has estado esperando durante mucho tiempo. El silencio de Dios a menudo es solo una ilusión. Él ya ha hablado y sigue hablando. La pregunta es, ¿estás realmente escuchando? 2. Tu corazón debe estar alineado con Dios. Todo comienza con el corazón. No es el órgano que late en el pecho, sino el centro invisible del ser, donde nacen los pensamientos, los deseos y las intenciones. Aquí es donde se desarrolla la batalla entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Aquí es donde debe producirse la alineación. Un corazón abarrotado de ambiciones personales, miedos silenciosos y orgullo sutil se convierte en una brújula fuera de servicio. Él busca una dirección, pero sigue dando vueltas en círculos. Y mientras tanto, la voz de Dios parece distante, amortiguada bajo el peso de las expectativas humanas. Proverbios 3, 5, 6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este pasaje es más que un estímulo. Esta es una invitación a abandonar, renunciar a nuestros propios razonamientos para abrazar la sabiduría divina, renunciar a los caminos que nosotros mismos trazamos para caminar por los que Él ha preparado. Abandone la tentación de querer entenderlo todo antes de obedecer, porque la realidad es esta. Mientras nuestros corazones estén divididos, la voluntad de Dios seguirá siendo confusa. Cuando el corazón toma la guía equivocada, el corazón humano es complejo. Él sabe convencerse de sus propios deseos vistiéndolos con justificaciones espirituales. Él susurra, Dios quiere mi felicidad, así que este camino debe ser el correcto. Él teje sueños y los atribuye al cielo sin tomarse el tiempo de discernir. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esto es una advertencia. Nuestro corazón, abandonado a sí mismo, nos alejará de Dios con el pretexto de acercarnos a Él. El corazón invadido por los deseos personales. Las aspiraciones no son malas en sí mismas. Dios pone sueños en nosotros. Pero cuando estos deseos se convierten en ídolos, cuando dictan nuestras decisiones más que la voz del Señor, terminan nublando nuestro discernimiento. Algo parece correcto simplemente porque lo deseamos desesperadamente. Oramos no para buscar la dirección de Dios, sino para que Él bendiga lo que ya hemos decidido. Y muchos se extravían, pensando que siguen a Dios, mientras en realidad siguen sus propias ambiciones. Corazones paralizados por el miedo. Algunos saben lo que Dios les pide, pero dudan. Miedo al sacrificio, a lo desconocido, al fracaso. Tantas cadenas invisibles que nos frenan. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te esfuerzo y te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Un corazón alineado con Dios es un corazón que ha elegido la confianza en lugar de la preocupación. Un corazón que avanza aún sin ver todo el camino, porque sabe que Dios nunca se equivoca. El corazón hinchado de orgullo. El orgullo no siempre dice, soy superior. A veces susurra, sé lo que es mejor para mí. Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Mientras pensemos que nuestros planes son mejores, mientras nos neguemos a someternos completamente, la voluntad de Dios seguirá siendo un enigma. Él no comparte su liderazgo con aquellos que no están dispuestos a dejarlo ir. Alineación. Un acto voluntario. Alinear el corazón con Dios no sucede por accidente. Es una elección, un acto consciente y cotidiano. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando Dios se convierte en nuestra alegría, nuestros deseos se transforman. Ya no tratamos de doblegar su voluntad a nuestros planes, sino que le ofrecemos todo, con confianza, sabiendo que Él sabe mejor. Un corazón alineado con Dios ya no corre tras respuestas apresuradas. Él se somete, Él espera, Él obedece. Y es entonces, en este abandono total, que su voluntad se hace clara. Tercera, la oración es la clave para entender la voluntad de Dios. La oración es una puerta, un paso invisible entre el cielo y la tierra. Es el lugar donde el alma se encuentra con su Creador, donde se revelan los misterios divinos.
donde los corazones atribulados encuentran paz. Sin embargo, ¿cuántas oraciones quedan sin respuesta? No porque Dios no habla, sino porque no nos tomamos el tiempo para escuchar. Jeremías 29, 12, 13. ¿Me invocaréis y andaréis? Oraréis a mí y yo os responderé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Todo está ahí. Buscar a Dios con todo el corazón. No de manera distraída, no como un mero ritual religioso, sino con un deseo ardiente de escuchar su voz y caminar en sus caminos. Una oración que escucha. Muchos vienen ante Dios con peticiones definidas, una agenda específica, un conjunto de expectativas que cumplir. Queremos respuestas inmediatas, claras e inequívocas. Oramos mientras hacemos un pedido, esperando una entrega rápida. Pero Dios no se ajusta a los plazos humanos. Él no es una máquina expendedora de bendiciones. Él es un Padre que habla, que guía, que enseña. Y para oír hay que aprender a escuchar. Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El oído espiritual debe ser entrenado. No es en la prisa que discernimos la voluntad divina, sino en el silencio sagrado de la oración de espera. ¿Por qué tantas oraciones parecen quedar sin respuesta? Porque no permanecemos en su presencia el tiempo suficiente. Oramos, expresamos nuestras preocupaciones, pedimos indicaciones y luego nos vamos. No nos quedamos el tiempo suficiente para escuchar la respuesta. Hablamos mucho, pero escuchamos poco. 1 Samuel 3:10. Habla, oh Jehová, porque tu siervo escucha. La clave no es solo decir, Señor, guíame, sino permanecer en su presencia hasta que Él responda. Porque ya hemos decidido lo que queremos escuchar, a veces pedimos la voluntad de Dios, pero en el fondo ya tenemos clara la respuesta que queremos. Buscamos confirmación más que dirección real. Queremos que Dios apruebe nuestras decisiones, en lugar de abandonarnos a las suyas. Pero la oración sincera no busca manipular a Dios, ella busca someterse. Lucas 22, 42. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús mismo oró de esta manera en el huerto de Getsemaní, dando el máximo ejemplo de lo que es la oración que se alinea con la voluntad del Padre. Porque todavía no hemos obedecido lo que Él ya nos ha dicho. Dios no da nuevas instrucciones a quienes ignoran las anteriores. ¿Por qué hablaría más si aún no hemos puesto en práctica lo que Él ya nos ha revelado? Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La revelación sigue a la obediencia. Si quieres que Dios te guíe más, comienza por obedecerle donde Él ya te ha hablado. Aprendiendo a discernir la voz de Dios en la oración, Dios habla. Para ello utiliza diferentes métodos. Su palabra, toda revelación debe estar alineada con la Biblia. Su paz interior, la guía divina siempre va acompañada de una paz que sobrepasa el entendimiento humano. El Espíritu Santo, Él susurra a nuestro espíritu, coloca convicciones profundas en nosotros. Circunstancias, Dios puede abrir o cerrar puertas para guiarnos. Consejo de los sabios, a veces nos habla a través de hermanos y hermanas en Cristo. Pero escuchar lleva tiempo. La oración apresurada produce una dirección confusa. La oración persistente abre los cielos. Lucas 11:9. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Preguntar una vez no es suficiente. Buscar en la superficie no es suficiente. Tienes que llamar una y otra vez hasta que la puerta se abra. La voluntad de Dios es un tesoro precioso, y como toda riqueza, solo se revela a aquellos que se toman el tiempo de buscarla. Cuarto, Dios nos guía a través de la paz interior. Hay una paz que trasciende la razón, una paz que permanece incluso cuando todo a nuestro alrededor se derrumba. Una paz que no depende de circunstancias ni de certezas humanas, sino que emana directamente del corazón de Dios. Esta paz no es una mera sensación de tranquilidad pasajera. Ella es una brújula divina, un sello de aprobación celestial, un indicador silencioso pero poderoso de la voluntad de Dios. Colosenses 3:15.
y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. La paz de Dios no se discute, se impone. Ella no busca convencer con argumentos lógicos. Ella da testimonio de una verdad superior, mayor. Cuando Él nos llama a caminar por un camino, coloca allí su paz como una huella divina. Y cuando nos desviamos de su voluntad, esta paz se desvanece, dando lugar a una agitación interior, a un profundo malestar. Pero todavía tenemos que aprender a reconocer esta paz. Cuando la paz habla, pero no escuchamos, se le presenta una elección, dos caminos, dos opciones. Uno parece más ventajoso a nivel material, más lógico, más tranquilizador. El otro es incierto, exige fe y entrega. A primera vista, el primero parece mejor. Pero en lo más profundo de ti, algo cruje, algo se resiste. Este no es un miedo normal a lo desconocido. Es una falta de paz, una advertencia divina. ¿Cuántos han ignorado esta voz sutil, prefiriendo confiar en criterios humanos? ¿Cuántos han seguido adelante a pesar de esta confusión interna, solo para encontrarse en situaciones que podrían haber evitado? Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque ha confiado. La paz de Dios no discute. Ella no lo fuerza. Ella está esperando. Y si lo ignoramos, se retira, dejándonos solos con nuestras propias decisiones. La falsa paz del compromiso. Es posible tener una paz que no sea la de Dios. Una paz artificial, construida sobre la autopersuasión. Una paz que viene de la comodidad. Esta opción es más fácil, por eso debe ser Dios quien me la dé. Una paz que surge de la negación. No siento ansiedad porque evito pensar demasiado en ello. Una paz que nace de la satisfacción personal. Esto es lo que quiero, así que debe ser la voluntad de Dios. Pero en el fondo, esta falsa paz es frágil. Está condicionado por las circunstancias. Cuando las cosas no salen según lo planeado, ella se hace añicos y se revela como nada más que un espejismo. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La verdadera paz de Dios no es lógica. Puede estar presente incluso en medio de una tormenta, incluso en una decisión que al mundo le parece una locura. Cuando Dios aprueba, da su paz. Estás a punto de tomar una decisión arriesgada. A los ojos de los demás es una locura. Sin embargo, en lo más profundo de ti permanece una paz, una certeza inexplicable, una calma sobrenatural. Esta es la confirmación divina. Moisés, frente al Mar Rojo, sabía que Dios abriría un camino. David, antes de enfrentarse a Goliat, no se dejó intimidar por el miedo. Pablo, en prisión, escribió cartas llenas de alegría y seguridad. La paz de Dios no depende de las circunstancias. Es un sello invisible, un testigo interior de que estamos donde debemos estar. Cuando la paz de Dios está contigo, incluso la incertidumbre se convierte en un lugar de confianza. 5. Dios también habla a través de las circunstancias. Una mañana, todo parece ir según lo previsto. Los proyectos avanzan, las oportunidades se multiplican y el futuro parece perfilarse según nuestras expectativas. Entonces, de repente, una puerta se cierra, una relación termina, una oportunidad aparentemente perfecta se desmorona, un sueño que uno creía que venía de Dios se vuelve inaccesible. El corazón se aprieta, la incomprensión crece. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué tanto esfuerzo parece ser en vano? Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La palabra clave aquí es todas las cosas, incluso las decepciones, incluso las pruebas, incluso los caminos que se cierran ante nosotros. Lo que para nosotros parece un callejón sin salida es a menudo una reorientación divina. Cuando Dios cierra una puerta, es una respuesta a protección disfrazada. A veces deseamos algo tanto que haremos cualquier cosa para conseguirlo. Un trabajo, una relación, un proyecto. Invertimos tiempo, energía, oramos fervientemente, pero no obtenemos nada. Nosotros lo vemos como un fracaso. Dios lo ve como una liberación. Isaías 55:9. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos
más que vuestros pensamientos. Lo que queremos no siempre es lo que necesitamos. Dios ve los peligros que ignoramos. Él sabe lo que nos espera detrás de cada puerta. Cuando algo no funciona a pesar de nuestros esfuerzos, puede que no sea un rechazo, sino una mano protectora que nos impide ir a donde no debemos ir. Una preparación entre bastidores. José, vendido por sus hermanos, traicionado, encarcelado, todo, en estas circunstancias, gritaba injusticia. Podría haber creído que Dios lo había abandonado, pero detrás de cada acontecimiento doloroso, una mano invisible estaba tejiendo un plan mayor. Génesis 50:20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien, para hacer lo que hoy sucede, para mantener en vida a mucho pueblo. Cada rechazo, cada obstáculo, cada desvío no fue un accidente, fue un entrenamiento, una preparación, un escenario divino para un destino mayor del que podía concebir. Cuando una puerta se cierra, no debes limitarte a llorar por lo que podría haber sido. Debemos mirar hacia arriba y preguntar: Señor, ¿qué haces en lo invisible? Las señales de Dios a través de las circunstancias. Hay momentos en los que sientes que algo anda mal, pero sigues adelante. Queremos forzar la situación. Persistimos, pensando que la resistencia simplemente significa que se necesita más esfuerzo. Pero aquí hay algunas señales divinas que indican que una puerta cerrada podría ser un mensaje de Dios. Un malestar persistente. Aunque todo parezca bien en el papel, tu mente no está en paz. Obstáculos repetidos. Cada paso adelante es una lucha sin fin, como si un muro invisible se levantara frente a ti. Falta de fruto. Nada se construye, nada prospera, como si el lugar donde estás parado fuera estéril. Otra puerta se abre en otro lugar. Mientras estás luchando con una salida cerrada, surge otra oportunidad, inesperada. Apocalipsis 3:7. Esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre. Dios guía abriendo y cerrando caminos. Así como Dios cierra algunas puertas, también abre otras. Pero todavía tenemos que tener nuestros ojos fijos en Él para poder verlos. A veces lo que parece un desvío es en realidad la ruta correcta. Lo que llamamos un retraso es una preparación. Lo que creemos una pérdida es en realidad una ganancia que aún no entendemos. Proverbios 16:9. El corazón del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. No se trata solo de aceptar las circunstancias como inevitables, sino de buscar activamente la guía de Dios en medio de ellas. Cuando algo no funciona a pesar de todas tus oraciones y esfuerzos, da un paso atrás y hazte esta sencilla pregunta: Señor, ¿estás tratando de mostrarme otro camino? 6. La voluntad de Dios a veces requiere espera. La espera. Esta palabra resuena como una prueba en sí misma. Pone a prueba nuestra paciencia, expone nuestros miedos, confronta nuestros deseos. Vivimos en un mundo acelerado, donde las respuestas instantáneas se han convertido en la norma. Enviamos un mensaje y esperamos una respuesta inmediata. Pedimos algo y exigimos una entrega rápida. Oramos y queremos que Dios responda sin demora, pero Dios no está sujeto a nuestros relojes humanos. Él no tiene prisa. Él trabaja en otra dimensión, la de la eternidad, donde cada segundo tiene significado, donde cada espera es un tejido invisible de su plan perfecto. Eclesiastés 3:11. Él hace todo bien en su tiempo. Este tiempo divino no es solo un retraso, es un proceso. Esta no es una pausa innecesaria, es un periodo de preparación, un espacio donde Dios moldea nuestro corazón antes de llevarnos al siguiente paso. Las expectativas nos moldean más que los logros. Esperar rompe nuestra adicción al control. Nos gusta controlar, nos gusta saber qué viene después. Pero Dios, en su amor, a veces nos pide que esperemos, no para frustrarnos, sino para enseñarnos a depender de Él y no de nuestros propios planes. Salmo 37:7. Guarda silencio delante del Señor y espera en Él con paciencia. A menudo tendemos a confundir el silencio con la ausencia, pero cuando Dios parece estar en silencio, a menudo es porque está trabajando en lo profundo, en lo invisible. Esperar expone los verdaderos motivos de nuestros corazones.
¿Por qué queremos esta bendición, este avance, esta guía divina? ¿Es para glorificar a Dios o para nuestra propia satisfacción? Esperar tiene una forma única de revelar nuestras intenciones ocultas. Proverbios 17:3. ¿El horno está preparado para la plata y el horno para el oro? Pero Jehová prueba los corazones. Dios no solo quiere darnos lo que pedimos, quiere transformarnos para que seamos capaces de recibirlo adecuadamente. La espera fortalece nuestra fe. La fe no se prueba cuando todo sale según lo planeado. Se pone a prueba cuando no sucede nada, cuando cada puerta parece cerrada, cuando cada oración parece suspendida en el silencio del cielo. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creer cuando todo está claro es fácil. Confiar cuando todo está borroso es donde nace la verdadera fe. Cuando Dios te hace esperar, te prepara. La historia bíblica está llena de hombres y mujeres a quienes Dios hizo esperar antes de llevarlos a su destino. Abraham esperó 25 años antes de que se cumpliera la promesa a Isaac. José fue vendido como esclavo y encarcelado durante más de 13 años antes de convertirse en gobernador de Egipto. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. David fue ungido rey, pero tuvo que esperar años antes de ascender al trono. Ninguno de ellos recibió su promesa inmediatamente. Todos estaban preparados con anticipación. Si Dios tarda en responder, no es porque se olvide, es porque Él quiere hacer algo en ti antes de hacer algo por ti. ¿Qué hacer mientras espera? Continúen orando incansablemente. Esperar no significa inacción espiritual. Continúen buscando el rostro de Dios, intercediendo, cultivando su relación con Él. Lucas 18:1. Y les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mantente fiel en las pequeñas cosas. No desestimes las pequeñas responsabilidades de hoy pensando que son insignificantes. Es en la fidelidad diaria que Dios prepara para cosas mayores. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Mantén un corazón agradecido. Es fácil desanimarse mientras se espera, pero elegir el elogio en lugar de las quejas cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a alinearnos con la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esperar nunca es una pérdida de tiempo. Lo que Dios está construyendo en ti durante esta temporada de espera es más importante que lo que esperas de Él. Él te forma, Él refina tu fe, Él prepara tu corazón para recibir lo que Él tiene planeado. La impaciencia conduce a atajos, pero los atajos espirituales a menudo conducen a callejones sin salida. Si estás en un periodo de espera, no luches contra ello. Acogedlo como un taller divino. Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios nunca tarda. Él siempre actúa en el momento perfecto. 7. La obediencia atrae la revelación. El hombre a menudo busca comprender antes de obedecer. Quiere ver el plan completo, conocer todos los detalles, sopesar los riesgos. Pero Dios no trabaja de esa manera. No siempre se revela el destino hasta que damos el primer paso. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Este versículo es una poderosa clave espiritual. La obediencia precede a la revelación. Dios no da más luz a quienes ignoran lo que Él ya ha dicho. No nos revela el siguiente paso si aún no hemos dado el primero. Cuando Dios habla, pero el hombre todavía espera más detalles, muchos oran para conocer la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Pero una pregunta debe preceder a esta oración. ¿He obedecido alguna vez lo que Él me pidió antes? La historia de Naamán ilustra bien esta realidad. Este general sirio, que sufría de lepra, había venido a ver al profeta Eliseo para ser sanado. Esperaba una gran demostración de poder, una palabra fuerte, un milagro inmediato, pero Eliseo le dio una instrucción demasiado simple para su gusto. Ve y lávate 7 veces en el Jordán. 2 Reyes 5:10. Naamán estaba furioso.
¿Por qué un río tan común y corriente? ¿Por qué un gesto tan trivial? Quería una revelación más espectacular, pero su milagro solo llegó cuando se sometió y obedeció. Dios no nos dará una nueva dirección si ignoramos la anterior. La obediencia es una prueba de confianza 1. La obediencia requiere dejar ir. Los seres humanos quieren mantener el control. Quiere comprender antes de actuar, pero a veces Dios nos llama a obedecer sin comprender todo inmediatamente. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció y salió al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dios simplemente dijo, ve, y Abraham fue. Él aún no sabía el destino final, pero caminaba por fe. Mientras insistamos en ver antes de obedecer, limitamos la revelación de Dios. Es en la obediencia que llega la claridad. 2. La obediencia abre la puerta a bendiciones inesperadas. Hay niveles de bendiciones a los que solo se puede acceder después de un paso de obediencia. Peter pescó toda la noche sin atrapar nada, pero cuando Jesús le dijo, echad las redes al otro lado, él obedeció, y la pesca fue milagrosa. Lucas 5:4-6. Los 10 leprosos vinieron a Jesús para ser sanados. Jesús no los sanó inmediatamente, sino que les dijo que fueran y se mostraran a los sacerdotes, y fue en el camino que fueron sanados. Lucas 17:14, Deuteronomio 28:1-2. Si obedeces la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas las bendiciones, y te alcanzarán. Dios no se limita a recompensar las promesas de obediencia, recompensa la obediencia misma. ¿Por qué tenemos dificultad para obedecer? Primero, miedo a lo desconocido. Queremos estar seguros antes de actuar. Pero Dios no lo hace. No siempre revela todo a la vez. 2. Consuelo. No queremos romper con nuestros hábitos, aunque nos alejen de su voluntad. Tercer, orgullo. A veces pensamos que nuestra manera es mejor que la de Dios. Isaías 1:19. Si queréis y oís, comeréis el bien de la tierra. La obediencia precede a la revelación. Quizás estés buscando dirección, quizás estés orando por un avance. Antes de esperar más instrucciones divinas, pregúntese, ¿he obedecido alguna vez lo que Dios me pidió? ¿Estoy dispuesto a seguir su voluntad incluso si no coincide con la mía? ¿Mis expectativas? La clave de la revelación no es más información, es obediencia inmediata y total. 8. Dios también usa el consejo y la autoridad espiritual. Hay un principio poderoso en el reino de Dios. Nadie camina solo. El camino de la fe no es un camino solitario donde cada uno avanza según sus propias necesidades, sabiduría propia. No, Dios siempre ha querido que su pueblo avance en comunidad, llevado, animado y a veces corregido por otros. Proverbios 11:14. Donde no hay entendimiento, el pueblo cae. Mas en la multitud de consejeros está la seguridad. Algunos buscan la voluntad de Dios cerrándose a los consejos de los demás. Oran esperando una respuesta, pero se niegan a consultar a sus hermanos y hermanas en Cristo. Piensan que pedir consejo sería un signo de debilidad, pero Dios también habla a través de otros, a través de aquellos que Él ha puesto en nuestras vidas para ayudarnos a discernir su voluntad. El peligro de aislarse en la toma de decisiones. Cuando surge una decisión importante, un matrimonio, un cambio de carrera, un compromiso ministerial, el corazón puede dejarse llevar por la emoción. Vemos lo que queremos ver. Nos centramos en lo que nos gusta y minimizamos lo que nos molesta. Un corazón apasionado puede ser cegado. Una mente confusa puede extraviarse, pero un buen consejo, dado en el momento adecuado, puede evitar muchos errores. Proverbios 12:15. El camino del necio es recto en su opinión, pero el que escucha el consejo es sabio. Las decisiones importantes requieren humildad. Buscar el consejo de quienes caminan con Dios no es signo de debilidad, sino de madurez. Dios pone autoridades espirituales en nuestro camino. 1. Pastores y mentores. Dios ha establecido hombres y mujeres maduros en su iglesia. Guiar y enseñar espiritualmente. No son perfectos, pero tienen experiencia, una sabiduría que puede evitar muchos rodeos innecesarios. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta.
¿Cuántas decisiones apresuradas se podrían haber evitado si quienes las tomaron simplemente hubieran buscado el consejo de un mentor espiritual? 2. Hermanos y hermanas en Cristo. A veces la voz de Dios resuena a través de un simple intercambio con un amigo espiritual. Una frase, un testimonio, una advertencia. Dios usa las relaciones saludables para hablarnos. Proverbios 27:17. El hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su prójimo. 3. Las advertencias que preferimos ignorar. Dios puede enviar señales a través de otros. A veces varias personas nos advierten de una misma situación, pero no queremos escuchar. ¿Cuántas relaciones tóxicas comenzaron con la desobediencia a advertencias obvias? ¿Cuántas malas decisiones se podrían haber evitado si la persona en cuestión hubiera estado dispuesta a escuchar? Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vida. ¿Cómo discernir un buen consejo? No todos los consejos vienen de Dios. ¿Cómo podemos entonces reconocer una palabra que realmente viene de Él? ¿Está esto alineado con la palabra de Dios? El verdadero consejo espiritual nunca contradecirá la Biblia. ¿Viene de una persona madura en la fe? Busca el consejo de quienes viven según los principios de Dios. ¿Confirma lo que Dios ya ha puesto en tu corazón? A veces los buenos consejos solo confirman lo que Dios ya había comenzado a decirnos. ¿Trae paz? El verdadero consejo divino trae paz, aunque sea difícil de escuchar. Buscar consejo es caminar sabiamente. No tomes grandes decisiones solo. Dios ha puesto personas a tu alrededor para ayudarte a discernir su voluntad. Si varias voces coinciden en darte la misma advertencia, no cierres tu corazón. Dios puede estar hablándote. La humildad siempre precede a la revelación divina, y Dios siempre honra a los que saben escuchar. 9. No te dejes paralizar por el miedo a tomar una mala decisión. La indecisión es una trampa silenciosa. Se alimenta de dudas, crece en la ansiedad y acaba inmovilizando. ¿Cuántos sueños, cuántos llamados divinos se han visto sofocados no por falta de capacidad, sino por el miedo a equivocarse? 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no llama a sus hijos a una incertidumbre permanente. Él no espera que nos quedemos quietos, paralizados por el miedo a dar un paso en falso. Él quiere que avancemos con confianza. Cuando el miedo se convierte en prisión, hay quienes no saben qué elegir y hay quienes tienen una dirección clara, pero no se atreven a avanzar. ¿Para qué? Porque detrás de cada decisión hay una pregunta que los persigue. ¿Y si me equivoco? Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Dios no es un espectador pasivo que nos deja vagar sin dirección. Es un guía activo, y aunque cometamos un error, Él sabe redirigir un corazón sincero. Mira a Abraham. Dios le había prometido una tierra, pero no le dio un mapa detallado. Él simplemente le dijo: «Ve y te mostraré». Génesis 12:1. Si se hubiera quedado congelado, esperando más detalles, nunca se habría convertido en el padre de la fe. Las raíces del miedo a los errores. Miedo a decepcionar a Dios. Algunas personas piensan que si toman una mala decisión, Dios las abandonará. Pero Dios es Padre. Él no busca atraparnos, sino guiarnos. Salmo 37, 23-24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Aunque cayere, no caerá, porque Jehová lo sostiene de la mano. Miedo a las consecuencias. ¿Qué pasa si esta elección arruina mi vida? ¿Y si me arrepiento más tarde? Este miedo es a menudo una ilusión. La fe no es la ausencia de riesgos, es la certeza de que Dios es soberano en nuestro camino. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso nuestros errores, incluso nuestros desvíos, Dios sabe cómo hacer algo bueno de ellos. Miedo a la mirada ajena. ¿Qué dirán si me equivoco? Este miedo impide la acción, pero los que hicieron la historia bíblica fueron aquellos que obedecieron a Dios incluso cuando parecía una tontería. Noé construyó un arca bajo un cielo sin nubes. Moisés levantó su bastón para enfrentarse a un mar infranqueable.
Pedro caminó sobre el agua. Podrían haber quedado paralizados por el miedo al ridículo, pero se atrevieron. Gálatas 1:10. Ahora bien, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? La fe es seguir adelante incluso cuando todo no está claro. Dios nunca prometió darnos todos los detalles antes de mudarnos. Ilumina el camino a medida que avanzas. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Una lámpara no ilumina todo el camino, sino solo lo suficiente para el siguiente. No. Si has orado, si has buscado la voluntad de Dios con sinceridad, si has alineado tu corazón con Él, entonces avanza con fe. Dios es un buen pastor. Y un pastor no castiga a una oveja que sinceramente busca seguir su voz. La voluntad perfecta de Dios siempre está centrada en su reino. El hombre a menudo busca la voluntad de Dios como guía personal. ¿Qué trabajo elegir? ¿Qué decisión tomar? ¿Qué camino seguir para ser bendecido? Pero si nuestra búsqueda está mal dirigida, corremos el riesgo de desviarnos. La voluntad perfecta de Dios no comienza con mí, sino con Él. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo revela una clave vital. La voluntad de Dios no gira en torno a nuestros deseos, sino a su reino. Una visión más grande que nosotros mismos. Vivimos en una era donde todo se centra en el bienestar personal. Seguir sus sueños. Busca tu felicidad. Haz lo que te haga feliz. Y sin embargo, Jesús nunca predicó esto. Él dijo, Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La voluntad de Dios no nos encierra en una búsqueda egoísta del éxito o la comodidad. Ella nos invita a alinearnos con su plan, a participar en su obra. Así que la verdadera pregunta no es, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Sino más bien, Señor, ¿cómo encajo en tu plan eterno? Cuando nuestras decisiones se alinean con su reino, muchos buscan señales para saber si están tomando la decisión correcta. Pero sigue habiendo un criterio fundamental. ¿Mi decisión glorifica a Dios? ¿Me acerca a Él? ¿Me permite servir mejor a su reino? Si la respuesta es sí, entonces hay una buena posibilidad de que estés en el camino correcto. Primera epístola a los Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Incluso las decisiones ordinarias, nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestras prioridades, deben estar conectadas con algo más grande que nosotros mismos. Las bendiciones siguen a quienes ponen a Dios primero. El problema es que muchos buscan todas estas cosas antes de buscar el reino. Quieren primero las bendiciones y luego a Dios. Pero Jesús dice lo contrario. Buscad primero el reino, y todo lo demás os será dado por añadidura. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nuestros corazones se alinean con Dios, nuestros deseos comienzan a reflejar lo que Él desea, y es ahí donde descubrimos su perfecta voluntad. Amados, buscar la voluntad perfecta de Dios es un viaje espiritual. No siempre es instantáneo, pero cuando nos alineamos nuestros corazones con su palabra, su paz y su dirección, avanzamos en su plan perfecto. Si este video te ayudó, compártelo con alguien que lo necesite y lo más importante, tómate un tiempo para orar y meditar en estas 10 claves. Que Dios te guíe y te bendiga abundantemente. Amén.